Amado Padre, Señor, te damos las gracias en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, por estar vuelta reunidos para darte la honra, la gloria, la alabanza. Gracias, papito querido, por cuidarnos el día a día, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo, papá, que podamos entender cuál es tu sentido de palabra para nuestras vidas, Señor. Te pedimos la vida de aquellos que están, Señor, internados, están enfermos, papito querido, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos darte toda la adoración, toda la alabanza en esta tarde, Señor, y queremos que tu Espíritu Santo se mueva como Él quiera entre medio nuestro, Señor. Entre medio de cada familia, en cada casa, Señor, en los hospitales, acá en esta hermosa, Señor, Argentina que te necesita, Señor. Espíritu Santo de Dios, queremos navegar en tus ríos, papá. Queremos navegar en tus ríos, Señor, y queremos conocer día a día más de tu palabra. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos la honra y la gloria. Amén. 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 Yo navegaré en el mar de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el mar de tu espíritu, y así adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, no es Pentecostés, y lléname de gozo. Desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Señor Jesús, y Señor, desciende, Señor, en esta tarde, papá. Santo, santo, santo y digno eres tú, de recibir honra, gloria, alabanza, Jesús. Santo, santo, santo. Santo eres tú, Señor, y digno de alabar, Señor. Santo, santo, santo. Yo navegaré en el río de mi vida, que me comprende sin ninguna explicación. Yo la adoraré al Dios de mi vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, ven, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, ven, desciende como fuego,
santo y digno eres tú, papá. Oh, alabado sea tu nombre, Jesús. Muévete, Espíritu Santo, entre medio de nosotros, papá. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Santo, 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 santo. Santo y digno eres tú, Jesús. Oh, sí, Señor. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Señor Jesús, alabamos tu nombre, Señor. Ven y llena, papá. Ven y llena cada hogar, Señor. Señor, cada corazón, papá, cada mente, Señor. Oh, amado Padre, te pedimos en esta tarde, Señor. Que venga, Señor, con tu Espíritu Santo, papá. Que venga tu Espíritu Santo, Señor. Y baje, Señor, como agua viva, papá. Y que sea, Señor, alimento para nuestras vidas, Señor. Alimento para cada corazón, papá, para cada mente, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que te muevas en esta tarde como tú quieras. Como tú quieras, Señor. Te pedimos que te muevas, papá. Que te muevas en cada hospital, en cada hogar, Señor. Amados Padre, en esta tarde, Señor, queremos decirte que te necesitamos, Señor. Te necesitamos, amado Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias Eduardo por este tiempo de adoración, hermoso tiempo. Gracias a Dios que podemos adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Bueno, vamos a orar un poquito por los enfermos. Yo les estaba contando a los que llegaron temprano que estuvimos con un chico que se llama Juan Manuel y les pido oración por él, todavía no lo puse en el grupo. Que está durmiendo en el parque y Isabel lo llevó a los pies de Cristo y hoy estuvimos charlando con él un largo y tendido acá en casa y bueno, pero sigue en la calle, así que es un hermano que está pasando un momento de desgracia, así que vamos a orar por él.
Vamos a orar por los que están con COVID, que hay mucha gente con COVID, algunos conocidos, otros no tanto. Incluso Estela Colman allá en Paraguay, me decían que la hija, una de las hijas de Mirta, está trabajando con Estela, y Estela estaba también con COVID, están las dos con COVID. Así que vamos a orar por ellos, con los pastores de acá de Capital tenemos contacto todas las semanas, y Carlos Braida, que muchos lo conocen, hoy le sacaron el tubo, lo desentubaron, quiere decir que está mejor. Y Gabriel Cuomo, que estaba con la esposa, internados los dos, a la esposa la mandaron a la casa, pero él todavía está grave, así que seguimos orando por nuestros queridos, amados hermanos. Así que bueno, ¿oramos? Bueno, Señor y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a tu presencia, Señor, a presentarnos con todas estas necesidades, Señor, que tenemos. Este chico Juan Manuel, que nos parte el alma verlo, un abogado, una persona con profesión y qué sé yo, pero ahí con una depresión terrible y sin recursos, durmiendo a la intemperie. Señor, obra con poder para que este chico pueda tener una vivienda digna, un trabajo digno, y pueda ser levantado, pueda ser rehabilitado, Señor. Obra con poder, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y Señor, por todos aquellos que están con el COVID, Señor, nos acordábamos de Alberto Sánchez, de Estela Colman, de la hija de Mirta, de Olga Beatriz, la mamá de Laura Rodríguez, Señor, Patricia, acá tengo un montón de nombres, Hugo Lescano, el esposo de Adriana, de la Iglesia Libertador, Fabián Vera, los esposos Cuomo, en fin. Señor, vos conocés mejor que nosotros, sin necesidad de enumerarte todo, pero Señor, los ponemos a todos absolutamente en tus manos. Creemos en un Dios de milagros. Creemos, Señor, que vos vas a estar obrando y vas a estar levantando a los enfermos, obrando de manera sobrenatural para que podamos estar felices, gozosos de ver el poder tuyo obrando. Gracias, papito querido. Gracias, papito querido, porque vos lo hacés. Vos sos el Todopoderoso. Y, Señor, también queremos aprovechar para pedirte por nuestra nación, Señor. Estamos pasando momentos difíciles, tanto en lo económico, como en lo social, como en todos los órdenes. Señor, se acerca un tiempo de elecciones, que vos obres para que los políticos dejen de estar cada uno preocupado por el poder y por poder gobernar, y empiecen a preocuparse por la gente. Señor, que podamos salir adelante. No importa si gana uno o gana el otro. Lo importante es que podamos salir adelante como país, como sociedad, como iglesia. Señor, que podamos salir a predicar el Evangelio como corresponde, darle a la gente la asistencia espiritual que está necesitando. Señor, toda la gente que está con depresión, con ansiedad, con ataques de encierro en sus casas por todo esto de la pandemia. Señor, que vos nos ayudes como iglesia, como cuerpo, a poder llevar el mensaje a quienes lo necesitan. Señor, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Prospera, Señor, a tus hijos, prospéralos, ayúdanos, Señor, a poder ofrendar y a poder ayudar a quienes necesitan ayuda, Señor. Que no seamos egoístas, que estemos pensando más bien en el que más necesita para poder compartir. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Tu obra te necesita aquí y tus hijos te necesitan. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, amén. Estuvimos hablando con Walter hoy y decidimos que el primer viernes de cada mes vamos a celebrar Cena del Señor. Así como siguiendo la tradición del primer domingo que tenía la iglesia, nosotros vamos a hacer el primer viernes.
Así que vayan preparándose para el viernes 2. Ahí vamos a tener cena del Señor. ¿De acuerdo, Walter? Espectacular. Buenísimo. Bueno, y ya sin más trámite, le dejamos la prédica al amigo Walter, que estamos ansiosos por escuchar esa palabra. Bueno, bárbaro. Me parece bien. Por escuchar la palabra de Dios. Siempre es bueno escuchar la palabra de Dios, aunque a veces ya la hemos escuchado, las historias y todo, pero siempre Dios tiene algo bueno. Y esta vuelta lo que hice fue retomar un poco Josué. ¿Se acuerdan que estábamos con Josué 1, 2, 3? Bueno, ahora vamos a ir al capítulo 7 de Josué, porque habíamos visto cómo habíamos llegado a Jericó, y Jericó se había derrumbado por los gritos, por las trompetas, una estrategia militar de parte de Dios extraordinaria. Por eso a veces uno no tiene que hacer caso a esas cosas, sino más bien dejarse llevar por lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y bueno, así fue como cruzaron el río Jordán, el arca adelante, así fue como cruzaron o se derribaron los muros de Jericó, porque también el arca de Dios iba adelante. Y también les había comentado en aquel tiempo que había 3 situaciones en Josué, en el libro de Josué, que iban a ser, tenían sus temitas. Uno era Jericó, porque era la punta de lanza y era el lugar a donde derribar, tenía unas murallas que eran impresionantes, y con solo dar un par de vueltas se vinieron abajo, o sea, por el poder de Dios, obviamente, siempre es Él, ¿no? Nosotros somos instrumentos, pero siempre es Él el que lo hace. Después está Jai, que es lo que vamos a ver hoy una parte, el capítulo 7, y después están los Gabonitas. Eran 3 partes de este libro de Josué, aunque después sigue hablando el libro de Josué, pero era algo muy, muy fuerte en cuanto a esto, ¿no? Y bueno, el capítulo 7, sí, pero antes de empezar con el capítulo 6, le voy a leer un versículo del capítulo 6, para que lo tengamos en cuenta. El tema era así: ellos entraban a Jericó, no tocaban nada, ¿sí? El 17 dice, pero la ciudad será anatema, o sea, es maldecida, o sea, es maldita la ciudad, ¿sí? Entonces dice, ella con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que escondió, con los que estuvieran con ella en la casa, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. O sea, ellos lo único que tenían que salvar era a Rahab, que era una prostituta que guardó a los espías, y lo demás tenían que destruirlo, tenían que romper todo, tenían que quemar todo, nada, no tenían que quedar nada. Dios les estaba enseñando y tenían que obedecerlo. ¿Qué pasa en el capítulo 7? ¿Cómo empieza el capítulo 7? Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, ¿sí? Parece que estuviera hablando ruso, ahora le explico, ¿sí? Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Volvamos. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación. ¿Qué significa esto? Omitieron la palabra de Dios. No le dieron bolilla. Y dice, porque Acán, hijo de tal, tomó de esa ciudad maldecida algunas cosas. O sea, lo primero que está diciendo es lo que va a empezar a pasar en el capítulo 7. ¿Qué era? Que bueno, que Dios había dicho algo y que la palabra prevaricación, sí, tengo una prédica ahí hacemos la propaganda, ¿no? El YouTube, sí, tengo el canal de YouTube, sí, Pastor Walter Tapia, ahí si quieren verlo. Hay prédicas del año pasado y que, bueno, auspicia algún shampoo conocido y bueno, el asunto es que hablaba sobre la prevaricación y a mí me hizo una palabra que muchos no la había escuchado nunca y significa omitir la palabra de Dios, no ser obedientes. O sea, lo que Dios dice, nada. Y acá hizo lo mismo, omitió la palabra de Dios, omitió lo que Dios había dicho, que era justamente lo del versículo 17 del capítulo anterior, que no debían tocar nada. Pero ¿qué sigue pasando en el capítulo? Versículo 2. Y Josué envió hombres a Jericó, a Jai, que estaba junto a Bet-Aben,
hacia el oriente de Betel, les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque ellos son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai hirieron de ellos como 36 hombres, ¿sí? O sea, mataron a 36 judíos, ¿no? A 36 del pueblo de Israel, y los siguieron desde la puerta de Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. ¿Qué pasó acá? ¿Y qué hizo Josué? Josué primero no sabía lo que había pasado con Acán. ¿Pero por qué no había sabido él lo que pasaba con Acán? Porque no le había preguntado a Dios cómo tenía que atacar a Jai, cómo tenía que atacar esta ciudad. Cuando fue con Jericó, cuando fue con cruzar el río Jordán, siempre él le preguntaba a Dios, o Dios le decía cómo tenía que hacerlo. Acá no. Acá él hizo lo mismo que el otro. ¿Qué hizo? Mandó espías, como hizo con Jericó. Creyó que la misma fórmula que servía para uno, servía para el otro. Y a veces Dios, o casi siempre Dios, como siempre digo, no se mueve siempre de la misma manera. No hace las cosas de la misma manera. A un ciego le toca los ojos y a otro escupe barro y le pone barro en los ojos para sanar. O sea, Dios se mueve para que podamos entender que Dios hace cosas tan extraordinarias que no tenemos que esperar que Dios haga siempre lo mismo. Dios se mueve porque Dios es tan grande que hace las cosas como Él quiere, como Él le place, porque es lo más grande que hay. Y acá pasó lo mismo. Acá Josué creyó que Dios siempre se movía de la misma manera. Y es más, ni siquiera le preguntó. ¿Y qué pasó? Mandó a atacar a la ciudad. Una ciudad de 3.000 personas, una ciudad chiquitita. Comparada con Jericó, era un poroto. Es más, los que estaban con Josué, en vez de decirle, no, mirá, Josué, busquemos a ver qué es lo que Dios quiere. No, fueron ellos a ver. Y cuando fueron a atacar con 3.000 hombres, salieron corriendo y murieron 36. A ver, si hubiesen mandado todo el ejército, también hubiesen muerto todos, o hubiesen muerto una gran cantidad, porque ellos estaban obrando porque no sabían lo que había pasado, pero tampoco porque habían preguntado a Dios qué quería. Y a veces nos pasa eso a nosotros, en cualquier situación de la vida. A veces creemos que Dios se mueve y que todos los días son iguales, y nos tenemos que levantar preguntándole a Dios qué es lo que va a querer para ese día. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el día en que nos levantamos a la mañana? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Porque a veces creemos que todos los días son iguales y nos levantamos y le decimos, bueno, gracias Señor, gracias por esto, aquello, y arrancamos el día. Pero a veces Dios tiene cosas nuevas y tiene cosas grandes para nosotros. Y ni siquiera le preguntamos, porque a veces podemos tener un día malo como tuvieron ellos, o a veces podemos tener un día bueno, o un día normal. Sin embargo, necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y para el día que estamos viviendo. Hoy un compañero de trabajo decía, bueno, pero al final, ¿para qué Dios nos trajo a la tierra? Y bueno, ahí está el tema. Si vos tenés a Dios en tu corazón, vas a saber para qué estás viviendo. Tenés 52 años y no sabés para qué estás en esta tierra. ¿Y cómo hago? Y pregúntale a Dios. Entrega tu vida a Dios y vas a ver cómo Dios te va a revelar cuál es el propósito para el cual estás. Y es un poco eso, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios, preguntarle todos los días, Dios, ¿qué querés hoy? Ellos no le preguntaron. ¿Y qué pasó? Sonaron. ¿Cómo sigue la historia? Vamos para adelante. Versículo 6. Entonces Josué, y escuchen esto porque les va a parecer algo conocido. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea, lo que tenían que haber hecho antes lo estaban haciendo ahora. ¿Sí? Como nos pasa a veces, ¿sí? Que hacemos las cosas y después volvemos para atrás y decimos, Señor, ayúdame que metí la pata, ¿no? Hasta acá. Entonces, bueno, me tenés que ayudar ahora. 7.
Y Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y los moradores de la tierra se oirán y nos cercarán y nos raerán nuestro nombre de sobre la tierra, o sea, nos van a hacer boleta, nos van a hacer de goma. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? ¿A qué le suena esta canción? ¿No le suena un poco a lo que fue los 40 años del pueblo de Israel? ¿Para qué nos sacaste, Moisés? No hubiésemos quedado en Egipto comiendo cebolla, que hubiésemos estado mejor. La misma canción que cantó Josué ahora, era la que había escuchado con Caleb 40 años. ¿Pero por qué le pasó? Por no pedir consejo, por no buscar la voluntad de Dios, por querer hacer las cosas a su manera. Pero bueno, acá el asunto es que él siguió escuchando esa canción y a veces seguimos escuchando esas canciones, y no hablo de música, sino de creernos a veces que escuchamos esas cosas y seguimos. Total, es un día, es el otro. Dios nos va a bendecir igual, si hoy no hablo con Dios, o si hoy no voy a la palabra, o si hoy no lo adoro, o si hoy no hago esto, o si hoy no ayudo a alguien, o si hoy no predico. Es igual, es lo mismo, es la misma canción. Y después cuando nos pasan cosas, volvemos atrás y empezamos a llorar como lloraban esos que tuvieron 40 años en el desierto, cantando la misma canción. Y me sorprende porque después vamos a ver otra canción que ya también se había cantado, ¿no? Y acá fue tremendo esto, porque él le dice eso, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasó esto? Él tendría que haberlo sabido, pero bueno, no lo sabe. ¿Qué le dice Dios? Versículo 10. Y el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le había mandado, pues aún han tomado del anatema y han hurtado y también han mentido. O sea, claro, Acán, ¿qué hizo? Robó, mintió, porque ahí estaba Acán en el pueblo. Y cuando Dios dijo que no había que tomar nada de lo que había ahí, Acán estaba presente. Y cuando Acán estaba presente, cerró la boquita. Dijo, no, mejor no digo nada. Total, Dios no se va a dar cuenta. Si hoy dije algo que no tenía que decir, Dios no, a ver, Dios no me va a andar corriendo con eso. Tampoco Dios anda con un látigo pegándonos. Pero, a ver, si nos dimos cuenta que pecamos, tenemos que arreglar las cuentas. Porque ¿qué hace el pecado? Rompe la relación con Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos, en vez de seguir conquistando, ¿qué les pasó? Tuvieron que salir huyendo. Entonces, mintieron, ¿sí? Acá le echa la culpa al pueblo directamente, ¿eh? No es que dice acá le echa la culpa al pueblo. Y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, Dios sabía todo lo que había pasado. Todo. A Dios no se le escapa nada. Y a veces parece que eso fuese un problema para nosotros, que a Dios no se le escape nada. ¿Y saben qué? Es una gran bendición que a Dios no se le escape nada. Para mí es una bendición que a Dios no se le escape nada, aun cuando peco. Porque Dios me puede decir, ¿sabés qué, Walter? Metiste la pata hoy. Si estoy dispuesto a reconocer, mirá que hoy lo que dijiste, lo que hiciste o lo que te pasó, no va así, ¿eh? Te tenés que arrepentir. Entonces es buenísimo que Dios sabe, porque Dios dice que sabía hasta dónde estaba guardado. Y ahora lo vamos a leer y vas a ver hasta el lugarcito donde estaba. Entonces es impresionante esto de parte de Dios. Por eso dice el versículo 12, y escuchen esto, porque el pecado no es que es algo así nomás. Miren lo que le dice Dios a Josué. Y dice, por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, no estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¡Wow! Dice que si no sacan al pecado de en medio de ustedes, a sus enemigos no le van a poder hacer frente. Llevándolo al día de hoy, si permanecemos en el pecado, a nuestros enemigos no los vamos a poder vencer.
Muchas veces nos preguntamos por qué suceden cosas en nuestra vida. No todo es parte del pecado, a veces son pruebas, a veces son otras cosas, pero muchas veces nuestros enemigos, cosas que no podemos vencer, es justamente por esto, porque hay algo del anatema que quedó, algo que estaba maldecido, un pecado que no queremos confesar. Y a veces no es lindo, pero tenemos que hacerlo si queremos tener victoria frente a todos nuestros enemigos. Si queremos tener victoria, tenemos que confesarlo. ¿Frente a quién? Frente a Dios y seguramente frente a algún líder, si es algo que verdaderamente nos afectó la vida, y si no, delante de Dios y decirle, Señor, la verdad me equivoqué, te pido perdón. Y así como nosotros pecamos, esto es algo que siempre me impactó, porque siempre que oramos decimos, Señor, perdona nuestros pecados. ¿Sí? Siempre decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Vas a ver lo que... Y la verdad es que nosotros, si sabemos lo que hicimos, tenemos que confesarlo con nombre y apellido. Porque cuando lo cometimos, ponele que robé. Señor, perdona mi pecado que vos sabés lo que hice. Pero si yo sé que robé, tengo que decirle, Señor, te pido perdón porque yo robé. Entonces yo estoy rompiendo lo que hice. Estoy declarando con nombre y apellido lo que hice. Entonces, bueno, a veces nos pasa eso. Señor, perdónanos. Y queda ahí en el aire. No, a veces cuando sabemos y somos conscientes, porque a veces no somos conscientes de lo que hacemos, ¿sí? Hay pecados que lo hacemos y no nos damos cuenta, porque tenemos fortalezas, porque hay cosas que pasan en nuestra vida. Bueno, tenemos que confesarlas con nombre y apellido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Versículo 13. ¿Qué le dice Dios a Josué? Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, así dice, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. ¿Qué hace Dios? Santifica al pueblo. ¿Por qué? Porque en medio de la santidad de Dios, el pecado se ve. Es como una mancha en una hoja blanca. O sea, nuestro pecado se ve en la santidad de Dios. Cuando buscamos ser santificados por Dios, Dios te dice, ahí hay algo que tenés que dejar, ahí hay algo, Walter, que vos hiciste que ya no quiero que esté. Entonces, cuando pedimos que el Espíritu Santo nos santifique, ¿qué pasa? Dios te dice, mirá, esto no va, esto no corre más. Y eso fue lo que pasó. Santificó al pueblo. ¿Y qué siguió pasando? Os acercaréis mañana, le dice a Josué, por tribus, y la tribu que el Señor tomare por familia, y así le va diciendo, por familia, por nombre, por esto, por aquello, y llegamos, ¿sí? ¿No? El versículo 15 dice eso. Y miren lo que dice el versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema, o sea, teniendo las cosas esas que se robaron, será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad de Israel. Tremendo. Esto es en el Antiguo Testamento, ¿no? Gracias a Dios que nosotros vivimos en el Nuevo, que cuando nos equivocamos, la gracia de Dios y su sangre nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 1:9. Entonces, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, gracias a Dios. Pero en ese tiempo éramos boleta, ¿no? ¿Y cuánto costó? El otro día escuchaba a un chico del trabajo que bueno, es el que siempre les cuento, que predica, que les predico y que hablamos y que hablamos de las cosas de Dios y que yo lo trato como un hermano en Cristo. Y él decía, si uno tiene un animalito, si uno tiene una mascota, en esa época, ¿qué hacían con la mascota, con los animalitos cuando cometían un pecado? Iban y le cortaban el cuello y derramaban la sangre por el pecado de la persona que lo había hecho. Uno, si tuviera un animalito, tuviera un gatito, un perrito, y tuviera que sacrificarlo, ¿le dolería o no le dolería? Y por más que a uno por ahí no le gusten los animales, y dolería. Yo no, a mi pichichu no le voy a cortar el cuello por mi pecado. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Entonces el Señor, ¿qué hizo? El Señor dio su vida
por justos y no justos, por buenos y no buenos, aunque bueno no había ninguno. Todos habíamos pecado. ¿Y el Señor qué hizo? Entregó su vida. ¿Y qué entregó? Su sangre. Y Él prefirió morir en una cruz para limpiar nuestros pecados. Entonces, si a veces nosotros no seríamos capaces de matar nuestra mascota, pensemos en el precio que tiene el pagar y el librarnos del pecado hoy. Tenemos la gracia y la sangre de Cristo. Fue algo muy fuerte, fue algo muy tremendo, y Dios nos limpió. Y sin embargo, Él no dijo, no voy a dar mi vida. Todo lo contrario, Él la dio, ¿no? Gloria a Dios por eso. Entonces, pero acá es muy fuerte lo que dice que los va a prender fuego, o sea, los va a quemar. Entonces, ¿qué hace Josué? Versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar la familia de Sera, fueron los varones tomados de Zabdi. E hizo acercar su casa por varones, y tomó a Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria ahora al Señor Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado al Señor, al Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y una barra de oro de peso de 50 siclos, los cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi carpa, y el dinero debajo de ello. ¡Wow! ¿Qué pasó? Dios descubrió todo. ¿Y qué hizo Josué? Bueno, acá, decime vos. O sea, a Dios no le podemos esconder nada. Y sí, la verdad que vi un manto babilónico y vi ¿qué más dice? Una barra de oro y 200 ciclos de oro, de plata, los cual codicié y los cual tomé. Pero primero dice, vi entre los despojos. Y esto también es una canción que ya se cantó. Y es una canción del diablo que ya la hace cantar y que muchas veces nos hace cantar a nosotros. Él dice que vio, él dice que codició y él dice que tomó a Acán. ¿Y quién hizo eso? Si nos vamos a Génesis, rapidito, 2, versículo 6, cuando pecan Adán y Eva, escuchen esto, fue impresionante cuando lo vi. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Qué hizo Eva? Vio el árbol, codició el fruto y lo comió. ¿Cómo se maneja entonces el pecado? ¿Cuál sería la fórmula del pecado? Ver, codiciar y tomar. Así como hizo con Eva, hizo con Acán. Y así como hizo con Eva y hizo con Acán, ¿con quién también a veces hace lo mismo? Con nosotros. Nos hace ver algo, nos hace codiciar algo y nos hace querer algo. Y ahí metemos la pata. ¿Está mal ser tentado? No, vamos a ser tentados en todo. Jesucristo fue tentado en todo. El tema no es verlo, el tema ya empieza a ser el codiciarlo y el tema es tomarlo. Cuando uno lo ve, lo codicia y lo toma, ya cumplió el ciclo del pecado. Y fue impresionante esto, porque así como se movió en Adán y Eva, se sigue moviendo hoy. Hoy nos hace ver algo, nos hace codiciar algo, qué sé yo. Vemos el auto del vecino, codiciamos el auto del vecino y queremos el auto del vecino. Y ahí el pecado, y yo quiero un igual, y empieza la envidia, los celos, el hablar mal, la crítica, la murmuración, ¿no? Y ahí empezamos a pecar. Y fue impresionante ver que en Acán hizo lo mismo que en Eva. El diablo usa siempre la misma fórmula, no cambia de fórmula, él usa siempre la misma. No cambia otra.
Y ya para terminar, voy a leerle los últimos versículos. Y Josué entonces envió, que son los más duros, ¿no? Dice, los cuales fueron a buscar, envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa, y aquí estaba escondido en su carpa el dinero, y debajo de ello, tomando en medio de ello de la carpa, trajeron a Josué a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su carpa y todo lo que tenía, y lo llevaron al valle de Acor, o de Acor, que significa, que me lo anoté, molestia o aflicción. Qué justo, ¿no? Que lo llevaron a un valle de ese estilo. ¿Y qué hicieron? Agarraron a todos. Hay un comentario que más benévolo, que dice que sus hijos y sus hijas y todos esos se salvaron. Que el único que no se salvó fue Acán. Entonces, bueno, dejemos la duda de eso. Pero en esta versión dice que tomaron todo lo que tenía. ¿Y qué hicieron con eso? Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlos con piedra. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta el día de hoy. Y el Señor se tomó de la, y el Señor se tomó de la ira de su furor. Y por esto se llama aquel lugar Valle de Acor hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? Dios arrancó del pueblo el pecado. Y esto también es una enseñanza. A veces no es que cuando uno peca, uno solo es el afectado. A veces es afectado el que está al lado nuestro. Y no solo la familia, la iglesia. La Biblia dice que un poquito de levadura aleuda toda la masa. Entonces a veces no es que uno piense que no tiene que pecar por uno. A veces no tiene que pecar por el otro. Porque la familia se afecta, porque los que están a nuestro alrededor se afectan, porque la iglesia se afecta, ¿no? Entonces, esta historia, llegamos hasta ahí, ¿no? El 8, que también sigue hablando de Jai, lo vamos a ver, la parte buena, pero la parte de este capítulo 7 era muy fuerte, y había canciones que cantábamos, como la que cantaba Josué, o como la que cantó Acán, que también muchas veces la cantamos nosotros. A veces, muchas veces, seguimos creyendo en esas cosas, ¿no? Pero sabiendo que hoy estamos del otro lado, sabiendo que hoy la gracia de Dios nos quiere limpiar, nos quiere lavar, nos quiere purificar. Tenemos cosas que cambiar, obvio, pero tenemos un Dios que quiere cambiarnos. Hay un Dios que nosotros queremos tener de Dios, pero hay Dios que quiere tener más de nosotros. Y para que Él tenga más de nosotros, tenemos que santificarnos. Y cuando buscamos la santificación y cuando buscamos a Dios, Dios nos llena y Dios nos libera y Dios nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Amén? Bueno, hasta ahí el día de hoy. Creo que fue fuerte el asunto, pero también uno tiene que saber que el pecado no es un juego, que la vida del Hijo de Dios estuvo en juego y que gracias a esa sangre derramada, hoy tenemos paz con Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos por la palabra? Y después, bueno, dejamos ahí el cierre. ¿Sí? Los invito a cerrar los ojos y pedirle a Dios en este momento. Padre amado, Padre santo, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, en esta tarde-noche, y te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas, Señor, que tu sacrificio cada vez es más grande para nosotros. Porque cada vez que vemos una historia que nos cuenta de pecado y de cosas que tenemos que dejar, Señor, nos damos cuenta de cuánto amor vos nos tenés, que dejaste el cielo para entregar tu vida en una cruz, en un calvario, Señor, ahí en la cruz del Calvario, entregándote por amor a nosotros, sin merecerlo, Señor. No merecíamos el perdón, merecíamos lo que merecía Acán, que nos apedrearan, que nos prendieran fuego. Padre, merecíamos eso, porque ese era el castigo que teníamos. Pero Padre, hoy tu gracia, tu amor, tu misericordia, Padre, nos hace libre. Por eso, Padre, queremos poner delante de ti
y cada uno de nosotros va a poner delante de ti un pecado, lo que hayamos hecho, lo que nos está atando, lo que nos está afectando, lo ponemos delante de ti, Señor. Sean pensamientos, sea murmuración, sea lo que sea, Señor, no importa. Lo ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que tu sangre preciosa nos va a limpiar de todo pecado. Y así como nos limpia de todo pecado, nos va a limpiar de toda enfermedad, nos va a limpiar de todo lo que pudimos haber hecho, Señor, porque vos nos das nueva vida en Cristo. Somos nueva criatura en ti, Señor. Somos nuevas personas creadas, formadas. Padre, somos barro en manos del alfarero. Así que, Padre, gracias, Padre, por lo que nos has enseñado, por tu palabra, por la alabanza, por la adoración, por la oración, por la ofrenda, por todo lo que hoy pudimos hacer, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza. Así que, Padre, te pedimos que nos sigas enseñando, que nos hagas conscientes, Señor, de que necesitamos vivir para ti y de que necesitamos ser conscientes de las cosas que hacemos, Padre. Te alabamos y te damos gloria en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Walter, por este mensaje que es conmovedor, como vos dijiste, muy fuerte, ¿no? Y nos hace pensar, porque yo digo, ¿no? Cuando practicamos la sanidad interior y hacemos todo el proceso con la gente, le decimos no solamente alcanza con renunciar a ciertas cosas, a veces hay que tirar cosas, a veces hay que romper, hay que destruir los símbolos, destruir las imágenes, porque fue un pecado de idolatría lo que hicimos y, por ejemplo, los tatuajes, las personas que se tatúan están cometiendo pecado porque la Biblia dice que no se puede rasgar la piel. Y bueno, no lo podemos sacar, pero hay que pedirle perdón a Dios, hay que renunciar a eso. Y así con cada uno de los pecados. Y si alguno robó algo, tiene que restituir. Y si alguno ofendió a alguien, tiene que pedir perdón. Y tenemos que hacer cosas, no para salvarnos, porque la salvación ya la tenemos, por gracia, como bien decía Walter, ¿no? Pero tenemos que santificarnos. Ese es el proceso de la santificación. Así que bueno, Eduardito, desmutearte y terminá la reunión con una canción que vos tenés ya preparada. Tenés que subir el volumen un poquito más porque se escuchaba poco la música. Bueno, justo que hablaba Walter, el tema del pecado, el tema... Bueno, vino, debe ser, no sé si coincidencia, ¿no? Pero bueno, la canción Renueva de Marcos Witt. Así que bueno, espero que sea de bendición, así que... Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon
todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más